Hola, ¿qué tal? Comenzaremos a estudiar la sección 2.7, planos en R3. Veremos la ecuación vectorial, ecuación cartesiana y ejemplos. Comencemos preguntándonos qué es un plano de R3, qué es un plano en el espacio tridimensional. Diremos que es un conjunto de puntos que satisfacen la siguiente ecuación a la que llamaremos ecuación vectorial del plano. Veamos sus elementos. X representa los X y Z, los infinitos puntos del plano. A, B y C serán tres puntos cualesquiera con la característica de no estar alineados. Si estuviesen alineados, construiríamos una recta de R3 y queremos construir un plano. T y S son números reales llamados parámetros. Cada vez que le asignemos a T cualquier número real y a S cualquier número real, obtendremos los infinitos puntos del plano. Y acá sí cabe realizar una aclaración. Cuando hablamos de plano en la vida cotidiana, imaginamos figuras limitadas con bordes, por ejemplo, una hoja, una pared. En matemáticas, cuando hablamos de plano, nos referimos a un plano ilimitado. ¿Por qué? Porque es un conjunto infinito de puntos que van a satisfacer alguna ecuación vectorial. Bien, entonces, para determinar un plano del espacio de R3 se necesitan tres puntos no alineados. Veamos en un ejemplo. Por ejemplo, A, B y C. Estos tres puntos determinan un único plano que los contiene. Nuevamente, cuando visualizamos el plano a través del GeoGebra, lo que vemos es una figura con bordes, pero nosotros ya dijimos que el plano es ilimitado. Bien, veamos que a partir de estos tres puntos no alineados, armamos dos vectores, el vector AB y el vector AC. Estos vectores serán no paralelos justamente porque partimos de tres puntos no alineados. El vector AB del punto de aplicación es A y B es su extremo. En el vector AC el punto de aplicación es A nuevamente y el extremo es C. Queremos a estos vectores anclarlos en el origen. Para eso debemos restar el extremo menos el punto de aplicación, o sea, B menos A, y lo mismo en el caso del vector AC. Entonces, B menos A será un vector equivalente a B y C menos A será un vector equivalente a C. Lo vemos en el gráfico. El vector AB anclado en el origen es el vector equivalente B menos A y el vector AC es equivalente al vector C menos A, anclado en el origen y aquí con punto de aplicación A. Estos vectores los llamaremos vectores directores del plano o vectores que orientan al plano. Aquí tenemos dos vistas del mismo plano. Recordamos entonces que estos dos vectores tienen que ser no paralelos. Pues bien, entonces ahora tenemos que decir que para determinar un plano es equivalente tener tres puntos no alineados o bien un punto y dos vectores cualesquiera, que ya dijimos los llamaremos directores y que tienen que cumplir con la condición de no ser paralelos. Entonces, veremos ahora que a partir de la ecuación vectorial del plano estudiaremos nuestro ejemplo. Para eso, a los vectores AB y AC los llamaremos B y W. Y al punto que pasa el plano o el punto que pertenece al plano P lo reemplazaremos en nuestro caso por A. Podemos reemplazar por cualquier punto del plano. En nuestro caso lo haremos por el punto A. Entonces aquí tenemos el punto A, uno de los vectores directores AB y el otro vector director AC. Entonces, a partir de nuestro ejemplo de la ecuación vectorial, veamos de distribuir los parámetros. ¿Esto qué significa? Significa que realizaremos la multiplicación del parámetro t, que es cualquier número real, por las componentes del primer vector director, y la multiplicación del parámetro s, que es cualquier número real, por las componentes del segundo vector. Luego sumamos componente a componente y obtenemos esta expresión. Como esto resulta ser la igualdad de dos puntos o dos vectores, entonces podemos escribir las siguientes
3 ecuaciones, a las que vamos a llamar las ecuaciones paramétricas del mismo plano. Entonces, hemos partido de la ecuación vectorial y hemos logrado construir estas ecuaciones paramétricas. Observemos que si yo quisiera a partir de estas ecuaciones paramétricas construir la ecuación vectorial, lo podría hacer sencillamente, ya que el término independiente de cada una de las 3 ecuaciones es el punto por donde va a pasar el plano. Los coeficientes de t, 0, menos 2, menos 1, no son otra cosa que las componentes de uno de los vectores directores. Y los coeficientes de S no son otra cosa que las componentes del segundo vector director. O sea que hemos podido, a partir de la vectorial, construir las ecuaciones paramétricas del mismo plano y luego podríamos también, a partir de las paramétricas, construir la ecuación vectorial. Ahora bien, nos falta ver una última ecuación de este plano, que es la ecuación cartesiana. Para ello, tal cual como vimos en rectas de R2, podríamos eliminar parámetros. En aquel momento habíamos eliminado el parámetro t. Aquí deberíamos eliminar el parámetro t y s, ya que en un plano nos aparecen 2 vectores directores con 2 parámetros. En la recta solo teníamos un vector director y obviamente con un parámetro. Pero no vamos a hacer ese tipo de camino para encontrar la cartesiana, sino que vamos a emplear una estrategia más sencilla y para eso tenemos que aprender un nuevo concepto y es el concepto de vector normal. Entonces, vamos a encontrar esta otra ecuación del plano, la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana del plano tiene la forma ax más bi más ez más d, en donde a, b y c serán las componentes de este vector normal y d el término independiente. Veamos ahora de qué se trata este vector normal. Pues bien, si conocemos el vector normal, podemos pasar de la ecuación vectorial del plano a la ecuación cartesiana de dicho plano. ¿Por qué? Bueno, porque en la ecuación vectorial del plano contamos con 2 vectores, b y w. Y este vector normal que vamos a buscar va a tener que ser perpendicular a estos 2 vectores directores y obviamente perpendicular al plano. Por lo tanto, la manera de hallar a este vector normal no será otra que calcular el producto vectorial entre los 2 vectores directores, que obviamente van a ser datos de nuestra ecuación vectorial. Para ello, retomemos entonces el ejemplo en donde consideramos los 2 vectores directores y calculamos la normal haciendo el producto vectorial. Recordemos que el producto vectorial es el desarrollo de este determinante simbólico en donde E1, E2 y E3 son los versores estándar de R3. También recordemos que el producto vectorial, al desarrollar este determinante, obtenemos una suma alternada. Pues bien, entonces comencemos desarrollando por la primera fila, será E1 por el determinante que resulta de suprimir la primera columna y la primera fila, o sea, menos 2, menos 1, menos 1, 1, resultando entonces su valor ser 1. Luego tomamos la segunda componente y la multiplicamos por el determinante que resulta al suprimir la segunda columna, primera fila, o sea, el determinante de 0, menos 1, 1, menos 1, que resulta entonces darnos 1. Finalmente, multiplicamos a E3 por el determinante que resulta de suprimir la tercera columna y la primera fila, o sea, 0 menos 2, 1 menos 1, lo cual nos dará el número 2. Resolviendo esta suma alternada de vectores, obtenemos este nuevo vector que será el vector normal al plano y obviamente a los vectores directores. Lo vemos aquí en el gráfico. Tenemos el vector normal que es perpendicular o ortogonal al plano, como así también a los vectores directores.
Entonces ahora, volviendo a nuestro ejemplo, veamos qué pasa cuando aplicamos estos datos. Nosotros tenemos la ecuación cartesiana del plano. Ya dijimos que A, B y C son las componentes de nuestro vector normal, así que reemplazamos en esta ecuación cartesiana. Nos falta entonces calcular ahora el término independiente D. Para ello podemos reemplazar por cualquier punto del plano en el lugar de las variables. Nosotros lo haremos por el punto A. Entonces, en donde está X reemplazaremos por 1, donde está Y reemplazaremos por 2 y donde está Z reemplazaremos por 3. Entonces nos quedará luego despejar D. Y así entonces encontraremos la ecuación cartesiana del plano. Resumiendo, ¿qué hicimos? A partir de la ecuación vectorial, realizamos el producto vectorial entre los dos vectores directores para encontrar la normal. Una vez que hallamos la normal, la reemplazamos en esta ecuación cartesiana del plano y luego a la X y Z la reemplazamos por cualquier punto que tengamos de dato del plano. Y así encontramos el valor del término independiente. Entonces, ahora nuestra pregunta es, ¿y si conocemos la ecuación cartesiana del plano, cómo hallamos la vectorial? Porque nosotros toda esta presentación comenzamos desde la vectorial y llegamos, pasando por las paramétricas, llegamos a la ecuación cartesiana. Ahora queremos hacer el camino contrario, o sea, de la ecuación cartesiana, llegar a la ecuación vectorial. Volvamos a nuestro ejemplo. Ahora tenemos de dato la ecuación cartesiana del plano. Entonces, vamos a despejar cualquiera de las variables, la que resulte la más sencilla. Esto nosotros ya lo hicimos cuando pasamos de la ecuación cartesiana de una recta en R2 a su ecuación vectorial. Vamos a hacer la misma estrategia, o sea, despejar una de las variables, la que resulte más sencilla. Luego vamos a cambiar el nombre a las variables, a las otras dos variables. Si despejamos X, entonces ahí le asignamos el valor T y a Z le asignamos el valor S. Ahí le asignamos la variable T y a Z le asignamos la variable S. Entonces, con esto vamos a poder armar o construir tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones que construimos no son otra cosa que las ecuaciones paramétricas. ¿En dónde? Vamos a ver ahora que, como ya lo dijimos antes, 5, 0, 0 es el punto por donde pasa el plano. Los coeficientes de T serán las componentes del primer vector director y los coeficientes de S las componentes del segundo vector director. Entonces habremos pasado de la ecuación cartesiana a la vectorial. Veámoslo. Partimos entonces de las paramétricas. Necesitamos entonces un punto de paso y dos vectores directores. El punto de paso es el 5, 0, 0, tal cual como anticipamos. Un vector director será el 1, 1, 0. El otro vector director, las coeficientes de S, el 2, 0, 1, el menos 2, 0, 1. Con esto entonces encontramos la ecuación vectorial del plano. Entonces ya sabemos cómo pasar de una ecuación vectorial a una ecuación cartesiana y pasar al revés, de la ecuación cartesiana a la ecuación vectorial del plano. Bueno, ahora veamos algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, cómo encontrar un punto del plano, uno de sus infinitos, y cómo verificar si un punto dado pertenece o no al plano. Veamos cómo encontramos un punto del plano. Hay que darle valores reales a los parámetros. Entonces, podemos trabajar con la vectorial o con la paramétrica. Si es la cartesiana, también podemos encontrar puntos del plano, obviamente. Si tenemos las ecuaciones paramétricas, podemos darle valores a T y a S. Generalmente ponemos valores sencillos, T0 y S1, y si tenemos que encontrar otro punto, podemos poner a T1 y a S0. Aunque pueden elegir cualquier valor, pero esto simplifica bastante las cuentas. De esta manera obtenemos X es igual a 2, Y es igual a 1, Z es igual a 2, y entonces habremos encontrado
al punto 2, 1, 2. Entonces, nuestro problema ahora será, dado un punto, ¿cómo averiguamos si el punto pertenece o no al plano? Pues bien, si nos dan la ecuación cartesiana del plano, por ejemplo, x más y más z igual a 0, bastará reemplazar el punto, cada una de las componentes del punto, en cada una de las variables x, y z, y en este caso que acabo de mencionar, ver si efectivamente obtenemos 0 o no. Eso ustedes lo han hecho para rectas de R2 con la ecuación cartesiana, así que es similar. El tema es cuando nos dan un punto, por ejemplo este menos 1, 0 y 1, y queremos partir de la vectorial. Si queremos partir de la vectorial nos conviene escribir las ecuaciones paramétricas, porque podemos reemplazar las componentes de este punto en x, y z, y eso es lo que haremos. Entonces, en x reemplazaremos por menos 1, en y por 0 y en z por 1. Luego de la primera ecuación despejaremos el valor de s. Con este valor de s lo reemplazaremos en la segunda ecuación para averiguar el valor de t. Entonces, despejamos s y obtenemos que es menos 2. Despejamos t y obtenemos que es 2. Entonces, con el valor de s igual a menos 2 y el valor de t igual a 2, reemplazamos en la tercera ecuación, deberíamos obtener 1. Sin embargo, lo que obtenemos es esta expresión falsa. Por lo tanto, vamos a concluir que el punto no pertenece al plano. ¿Por qué? Porque para que pertenezca deberíamos encontrar un único valor de s y t, pero que además verifique las tres ecuaciones, y en este caso no se da. Entonces el punto no pertenece al plano. Ahora bien, a modo de síntesis, queremos dejarles este pequeño gráfico en donde partimos en esta presentación de 3 puntos no alineados A, B y C. Con ellos construimos dos vectores directores y con uno de esos puntos pudimos determinar la ecuación vectorial del plano. Luego de la ecuación vectorial dijimos que para pasar a la ecuación cartesiana no íbamos a eliminar parámetros, íbamos a buscar un camino más sencillo que era encontrar el vector normal, que no es otra cosa que el producto vectorial de los vectores directores. Con esta normal y un punto que pertenezca al plano, armamos la ecuación cartesiana del plano. Tanto sea con la ecuación cartesiana como la ecuación vectorial, siempre vamos a poder encontrar los distintos puntos del plano. Entonces, ahora ya están en condiciones de hacer los ejemplos 1, 3 y 5 del texto. Además, el ejercicio 4 de la página 139 y tienen otros ejercicios que se agregaron en el cronograma actualizado. Algunos son del libro y hay un ejercicio 5 que fue agregado y no está en el libro. Así que revísenlos, tengan mucha suerte cuando realizan los ejercicios y sepan que seguimos acompañándolos.